Estamos con un cuarto de siglo cumplido, y el mundo se puso de luto con la muerte de Isabel II. ¿Sabías de la influencia que tuvo esta mujer en la numismática a nivel mundial? Quédate en el video para que descubras cómo quedó registrada en la historia. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. El día de hoy vamos a hablar de la monarca más longeva y de la que tanto se habló en meses recientes, y cómo su nacimiento y muerte marcaron la historia numismática. Las primeras monedas, que se emitieron con el retrato de Isabel II, se introdujeron en 1953, un año después de que la reina ascendiera al trono. ¿Y quién es Elizabeth II? Isabel II, del Reino Unido, nacida en Londres, Inglaterra, el 21 de abril de 1926, fue reina del Reino Unido desde su ascenso al trono en febrero de 1952 hasta su muerte en septiembre del 2022. Además, fue soberana de otros 14 estados independientes constituidos. Su reinado, de más de 7 décadas, fue más duradero que el de cualquier otro monarca británico y el más largo verificado de una mujer en la historia. Ahora te muestro esta moneda con la primera efigie, en la que aparece la reina, donde la observamos con un retoque sencillo en la cabeza, y lo único que resalta es el cabello y la cinta con la que lo tiene sujeto. Otro detalle a destacar es la ausencia de ropa, haciendo una pieza que captura la gracia y juventud de la nueva reina de 26 años. De acuerdo con la tradición, Isabel II mira hacia la derecha. Este primer retrato de moneda se usó en acuñaciones desde 1953 hasta 1970, donde se empieza a utilizar los decimales. Continuamos con el primer cambio que se dio en este busto. Muestra a Isabel II con la tiara de las niñas de Gran Bretaña e Irlanda. Esta tiara había sido un regalo de bodas para la reina de parte de su abuela, la reina María, en 1947. El cabello de la reina está ondulado y suelto. Observamos una tela que cubre sus hombros. Este retrato se usó en monedas hasta 1984. Vemos a una reina sobria y joven, con la efigie un poco más tirada a mostrar la espalda para resaltar las facciones y musculatura del cuello. El tercer retrato de la moneda británica, de la reina Isabel II, aparece en monedas emitidas entre 1985 y 1997, diseñada por el escultor Rafael. La tiara de las niñas de Gran Bretaña e Irlanda ha sido reemplazada por la diadema estatal del rey Jorge IV. Por primera vez, y algo que resalta a la vista, es que Isabel II lleva pendientes y collar, los cuales la hacen ver más sofisticada y refinada. El cuarto retrato, en monedas del Reino Unido de la reina Isabel II, se introdujo en 1998. Este grabado muestra un retrato maduro de la reina, con los aretes de perlas Queen Mary y la tiara. El cuello de la reina se ha acentuado aún más, y el busto se ha aumentado para llenar más la superficie de la moneda. Este retrato se siguió utilizando hasta el año 2015. Me gustaría hacer un paréntesis para mostrarles algunas excepciones donde aparece la reina con una vestimenta distinta, ya que estas monedas son de países en los cuales ha aparecido más que cualquier otro estadista, incluso estableciendo un récord Guinness, ya que su rostro ha adornado miles de millones de monedas de curso legal y conmemorativas a lo largo de su reinado. En general, la reina Isabel II ha aparecido en las monedas de más de 35 países diferentes, como Canadá, Australia, Estados del Caribe Oriental, Santa Helena, Hong Kong, Nueva Zelanda, por nombrar solo algunos. El quinto y último retrato de monedas del Reino Unido presenta un busto de la reina Isabel II con la diadema de estado del rey Jorge IV. Este retrato muestra a una reina de 88 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos, la nariz y boca. La piel se hunde alrededor del párpado superior y debajo del mentón. La reina luce los aretes de perlas colgantes del jubileo de diamantes, y su barbilla está ligeramente levantada, lo que se dice que indica que mira positivamente hacia el futuro. Este retrato se introdujo en el año 2015 y se sigue utilizando en la actualidad. Tras la muerte de la reina, se encargó un nuevo diseño con el rostro del nuevo rey, el actual príncipe Carlos, que subirá al trono con el nombre de Carlos III. Royal Mint
comenzará a acuñar monedas con su imagen, que mirará hacia la izquierda, en lugar de la derecha, como lo hace la reina Isabel II, ya que por tradición cada monarca cambia de posición cuando se crean las monedas con su efigie. Sin más por el momento, agradezco su tiempo y te invito a suscribirte al canal para que estés alerta de más curiosidades como estas. Saludos.